conecto con la experiencia que tiene Mayol y que después de mí viene Jesús Perucho y hablaréis más de este tema de diseño y tecnología de diseño, pero me gustaría ampliar un poco el foco dentro de esta sesión, hablar de otras tecnologías, ¿no? Entonces, el objetivo para mí es doble en esta pequeña clase. De hecho, la plantearía más como una clase a como una presentación de índole comercial o de experiencia, sino más una clase en la que agradezco de antemano vuestra colaboración y vuestro interés. Como digo, hay dos objetivos. Por un lado, os quiero presentar 3 marcos de pensamiento, 3 frameworks para que la tecnología sea algo con más sentido dentro de vuestros estudios. Y en segundo lugar, quiero contaros 3 herramientas, no aplicaciones informáticas, sino 3 herramientas de gestión para que, sin dejar de ser arquitectos, podáis liderar la implantación de tecnología. Cabe decir que esto que os cuento es solo una pequeña parte de las muchas cosas que hacemos en el programa de Buildtech, donde ayudamos a arquitectos y a ingenieros del mundo de la construcción a liderar ese cambio y a seleccionar y implantar tecnología de una forma tranquila y eficaz. Bien, empiezo haciendo una pequeña reflexión que me gustaría que me acompañarais en ella sobre el rol de la tecnología en la arquitectura, ¿no? Yo, en mi experiencia, he encontrado 3 tipos de estudios, si no de profesionales, pero sí de estudios, ¿no? Por un lado, aquellos profesionales que sufren la tecnología, son los que hacen arquitectura a pesar de ella, ¿no? Es decir, hacemos arquitectura a pesar del Revit, hacemos arquitectura a pesar del Rhino, ¿no? o hacemos arquitectura pero no sé cómo lo hacen, ¿no? Mis juniors lo hacen, yo no tengo ni idea de cómo hacen cómo generan las imágenes o cómo generan los modelos y me da igual, ¿no? Son estudios que han tenido pues, experiencias diversas, pero lo normal es que no hayan sido muy buenas implantando tecnología, ¿no? O sea, se han esforzado, lo han intentado, pero no han tenido éxito por diferentes razones, ¿no? Pero para ellos la tecnología es, como decir, ha sido un mal menor, ¿no? Un mal necesario. Luego están los estudios que usan la tecnología, pero que no le dan un valor excesivo, es decir, su producto es la arquitectura, su producto son los proyectos y utilizan la tecnología sin volverse locos, sin invertir en exceso, pero sí con un nivel de madurez suficiente como para que ésta les ayude a sacar los proyectos adelante. Entienden que su negocio es la arquitectura y la tecnología es, bueno, una herramienta, algo más que, digamos, algo parecido a lo que sería pues, la oficina que tienen o los equipos de los que disponen, ¿no? Herramientas necesarias para poder hacer su trabajo. Y luego hay una estirpe de estudios que no solo utilizan la tecnología, sino que están avanzando para integrarla dentro de su modelo de negocio. Es decir, hacen de la tecnología un estandarte, algo que les ayuda a vender, les ayuda a resolver, les ayuda a posicionarse en el mercado con sus clientes y con sus colaboradores. Son estudios que dicen que pueden hacer más gracias a la tecnología, que cuentan o que llegan a mercados a los que antes no podían gracias a haber implantado ciertas tecnologías que les hacen ser o bien más eficientes o simplemente hacer cosas que antes les eran imposibles, ¿no? Entonces ellos reconocen que sin esa tecnología pues no hubieran podido hacerlo. Seguro que os vienen a la mente estudios de los 3 tipos, ¿no? Quizá el lugar adecuado en el que estar, si eres arquitecto y te precias de serlo, es en el medio, pero cada vez más hay estudios que se están esforzándose o están viendo como la tecnología es una oportunidad para aportar más valor a sus clientes y por ende para traerse más negocio a casa. Cada vez son menos, pero aún quedan muchos aquellos que sufren la tecnología y que más lo reconocen abiertamente, ¿no? Pero quedan muchos todavía. Cabe preguntarse, ¿no?, cuál es el rol o sea, cómo enfrentan esos 3 tipos de estudios la idea de diseñar sus herramientas. Yo me pregunto si un diseñador puede ser diseñador sin reflexionar acerca de las herramientas que utiliza. Es decir, si puede uno realmente considerarse diseñador si no pone en duda y mejora las herramientas que emplea en el día a día. Es algo que hemos visto en muchos sectores y también lo vemos ya en la arquitectura, ¿no? Equipos que ante la imposibilidad de desarrollar una idea que tenían, un diseño, han tenido que mirar a la tecnología con ojo crítico y ampliarla, extenderla, ¿no? Alargar o extender un poquito más el borde para poder dar una respuesta a sus necesidades. Los ejemplos clásicos que a mí me gusta poner pues es este, ¿no? Es el caso de la spline, la curva de forma libre, que se desarrolló para poder dar respuesta a la necesidad de crear coches y elementos de manufactura más, digamos, más orgánicos o más bonitos, vamos a decirlo así, sin las limitaciones de las formas
o más analíticamente más controladas, ¿no? Entonces, la pregunta que nos siempre es ¿qué va antes, ¿no? Para poder dibujar un coche tan bonito como el Citroën Tiburón a la derecha, uno primero tiene que plantearse la tecnología, replanteársela y extenderla un poco más desarrollando herramientas como las que tenemos a la izquierda. Pero bien es cierto que las herramientas también nos limitan. Y cuando tenemos una herramienta que no nos lo pone fácil, como puede ser el sistema para dibujar escaleras en cualquier software BIM, o en particular en Revit, pues uno se acaba encontrando con que eso le restringe su capacidad de expresarse, su capacidad de pensar, su capacidad incluso de comunicar, y acabamos teniendo proyectos que pueden ser peores de lo que nuestra mente nos permitiría, ¿no? Entonces, las herramientas a la vez son un potenciador, amplifican nuestras ideas, pero también tenemos que ser conscientes que muchas veces nos limitan o como mínimo nos influencian mucho de cara a tomar decisiones y a pensar. Para mí la moraleja en este punto es clave, es decir, el diseñador es diseñador de sus herramientas, o como mínimo tiene que serlo, tiene que tener ese espíritu crítico. Y tal es el caso que hay montones de empresas hoy en día que están dando el salto de hacer arquitectura a hacer herramientas para arquitectura. Dar el salto de diseñar proyectos uno a uno a desarrollar soluciones para montones de proyectos que tengan cosas en común. Traigo 3 ejemplos, ¿no? Un caso es el de Sidewalks Labs, que es una empresa fundada por el antiguo presidente de Bloomberg y financiada por Google, que está haciendo diferentes iniciativas en el mundo del entorno construido, sobre todo en ciudad, pero bueno, aquí tenéis 2, esto está extraído de su página web, tienen una plataforma para hacer análisis de plots, de ubicaciones y diseñar envolventes y diseñar layouts de forma muy rápida, asegurando ciertos parámetros de sostenibilidad. Y por otro lado tienen una iniciativa muy potente de diseño y fabricación de edificios de madera en vertical. Otro ejemplo es HiArc, que la promesa que tiene, esto es una startup, que la promesa que tiene es que desarrolla proyectos de forma computacional, donde el arquitecto el diseñador / cliente, ¿no? Pueden intervenir de una forma muy dinámica y todo el proyecto, a partir de un modelo 3D muy integrado, pues está conectado y reacciona y podemos ir desde el concepto, desde el plan de necesidades, pasar muy rápido a fabricación, ¿no? Y a tener una valoración económica del proyecto. Otro es Hypar, que es la startup fundada por Ian Q y sus amigos. Ian Q es el creador de Dynamo, la aplicación que seguramente habréis visto antes y veréis en otras ponencias para hacer diseño paramétrico y diseño asociativo en Revit. Ahora, HiPark es una plataforma para desarrollar herramientas o desarrollar diseños a partir de funciones. No busca eliminar la intervención humana o la intervención manual del arquitecto en el que se dibuja a mano y expresar la arquitectura en base a funciones o algoritmos que concatenados acaban resultando o bien en un plano de fabricación o bien en un encaje de un plot o bien en una vivienda, ¿no? Como digo, son algunos ejemplos interesantes en los que arquitectos dan el salto al otro lado, dan el salto al desarrollo de producto, al desarrollo de tecnología, y esto ocurre cada vez más, ¿no? Otro ejemplo es TestFit, que es una herramienta pensada para hacer pruebas y encajes en solares, en plots, cumpliendo ciertas restricciones de ocupación y de áreas. Bueno, pues como os digo, todo esto son herramientas desarrolladas en gran medida por arquitectos que se han visto como su visión o su trabajo en el sector de los servicios profesionales daba paso o no era tan interesante como el desarrollo de tecnología como medio de vida, como medio de trabajo. Esto me hace enlazar con el primer modelo, el primer marco de pensamiento que os quiero contar hoy, ¿no? Que es la importancia del aprendizaje. Permitidme que lo lea porque creo que esta frase es fundamental. Como arquitectos, ¿no? Capturar, clasificar, crear, compartir y reutilizar el conocimiento será la habilidad más valiosa para una organización en la economía de servicios basados en el conocimiento. Es decir, lo único que nos separa a los arquitectos como práctica, como industria, de ser sustituidos por las máquinas es nuestra capacidad para capturar y reaprovechar el conocimiento. ¿De acuerdo? En la medida en que nuestros servicios están basados no tanto en la capacidad de hacer algo mecánicamente, sino en la capacidad de innovar o de experimentar sobre nuestra experiencia, ese conocimiento es súper importante. Y de aquellas organizaciones que son capaces de atesorar el conocimiento de una forma organizada y solvente, son las que tienen más probabilidades de sobrevivir y además de hacerlo digamos, pasándolo bien y teniendo éxito. Además, introduzco el concepto de aprendizaje colectivo.
Este gráfico que os muestro es el resultado de un experimento que se hizo hace más de 70 años, en el que se hacía lo siguiente: a un equipo de montadores se les daban las piezas de un avión y se les dejaba que montaran el avión o que intentaran montar el avión ellos solos. Digamos, el equipo estaba encerrado en una nave industrial donde estaban montando el avión. Bueno, pues el primer avión, pongamos, les costó 1000 horas hombre de montaje. Pero el mismo equipo, cuando tuvo que montar el segundo avión, fue capaz de reducir el tiempo de montaje en un 20%, de 1000 a 800 horas. Entre ambos casos no hubo ningún tipo de formación adicional, no hubo ningún tipo de actividad estructural. El equipo, por el hecho de haber trabajado juntos en el primer avión, aprendió y fue capaz de autoorganizarse y de aprender de forma colectiva para hacer el segundo avión de forma mucho más rápida. El tercer avión, el avión número 4, la reducción era del 40% respecto al primero. Es decir, esa repetición y esa capacidad de aprender en equipo tuvo un efecto enorme, ¿no?, en la eficiencia, en la velocidad en la que este equipo montara. Obviamente, un avión se puede montar en un tiempo mínimo, ¿no? En este caso resulta que en el avión número 100 el mismo equipo era capaz de montarlo en 227 horas. Ya digo, todo esto sin intervenciones, sin actividades específicas de mejora continua de formación, sino simplemente con el aprendizaje colectivo que ocurría de forma normal en el trabajo. Algo a lo que los arquitectos estamos muy acostumbrados, porque en todos los proyectos aplicamos la experiencia de los anteriores, pero ningún proyecto es igual. Y ese es quizá nuestro problema, que como no hay dos proyectos iguales, nuestra capacidad de repetir o de aplicar aprendizaje es diferente a la del montaje de un avión. Bien, además el aprendizaje recientemente estuve en una clase que me gustó mucho y os lo traigo, es una pincelada, porque me parece interesante entender el aprendizaje como una herramienta, como una herramienta de gestión del cambio. Fijaos, imaginaos que como resultado de esta clase y de las sesiones que hacemos en Shift by Design, decidís implantar un cambio en vuestra empresa. Si la solución que queréis implantar está clara, está muy clara, pues en la gráfica estaremos por aquí a la izquierda, ¿no? Y si la solución no está nada clara, es algo desconocido, no sabéis muy bien lo que tenéis que implantar para conseguir la mejora que queréis hacer en vuestro estudio, pues la solución es desconocida, ¿no? Y a la vez tenéis que entender cuál es el nivel de implicación de vuestro equipo, ¿vale? Hacer el cambio uno solo es relativamente fácil. Lo más complicado de la gestión del cambio es trabajar con los equipos, con las personas, ¿no? Entonces, si tenéis un equipo en el que lo que prima es la obediencia, es decir, el nivel de implicación no es muy alto, pero son obedientes, ¿no? El equipo es obediente, y la solución es conocida, pues está claro lo que hay que hacer, que es decir, ¿no?, exactamente lo que hay que hacer y monitorizarlo. Mando y control. Ahora bien, si la solución es desconocida o medianamente desconocida, lo que hay que buscar es el compromiso del equipo. Es decir, sabemos que queremos hacer esto, no tenemos muy claro cómo vamos a llegar a ello, pero vamos a daros las herramientas para que entre todos lo descubramos, ¿no? Entonces ahí lo importante es alinear al equipo dándoles poder y autonomía, dejándoles explorar por su cuenta, equivocarse y ser dueños de sus aciertos y de sus errores, ¿no? Y esto llevado al extremo, y esta es la parte que me gustaba, es que un proceso de implantación complicadísimo debería entenderse como un proceso de aprendizaje colectivo. Es decir, en el que todo el equipo en su conjunto tiene que ser partícipe de ese aprendizaje, ¿no? Si el equipo no está aprendiendo y no está tomando decisiones controvertidas, probablemente no está cambiando, ¿no? Lo más seguro es que no esté cambiando. Entonces, cuanto más desconocida sea la solución, más importante es potenciar esta inteligencia colectiva, ¿no? Al final lo que entendemos es que el cambio es un aprendizaje. Lo que hace un año no sabíamos, ahora hemos aprendido como equipo. Y ese aprendizaje es una actividad que en sí misma es motivadora, ¿no? Bueno, el siguiente marco que os traigo para hablar de tecnología, y es muy importante, es el concepto de alineación en servicios. Uno puede dividir lo que hace en su estudio, y un estudio de arquitectura no es diferente de cualquier otra empresa de servicios en este respecto, lo podemos dividir en cuatro tipologías, es decir, entendiendo en función de lo que nos pida nuestro cliente. Si el cliente nos pide resolver un problema sencillo, ¿vale?, pues estamos haciendo algo relativamente de poco valor para el cliente, porque probablemente pueda encontrar otros proveedores o otros arquitectos que se lo hagan. Puede ser que el cliente nos pida seleccionar una opción compleja o resolver un problema relativamente complicado. O ya en el extremo de la derecha, el cliente nos puede pedir resolver un problema que está muy mal definido, que es muy novedoso y del cual ninguno tenemos suficiente experiencia. En función de esas cuatro clasificaciones, podemos convenir que si estamos en la izquierda, lo que vendemos es, perdóname la expresión, mercancía, es una commodity, es algo que siempre el cliente va a querer algo más barato.
Si estamos en el segundo caso, podemos hablar de que lo que vendemos son procedimientos, ¿vale? Vendemos procedimientos. En el tercer caso, lo que vendemos es experiencia, y en el cuarto caso, lo que vendemos es ciencia o rocket science, ¿no? Por decirlo de una forma un poco más gráfica. La propuesta de valor en cada uno de estos casos tiene que ser la correcta. No podemos vender expertise cuando estamos haciendo commodity. ¿Por qué? Porque no nos lo van a pagar. Ni tampoco podemos vender eficiencia cuando estamos explorando un problema totalmente desconocido. ¿Por qué? Porque estaríamos yendo muy rápido hacia ninguna parte. Entonces, la experiencia es algo que venderemos sobre la base de procedimientos y de nuestras canas. La eficiencia es lo que tenemos que vender cuando estamos en commodity y el expertise es lo que tenemos que vender, o sea, propuesta de valor cuando estamos en rocket science. Y es muy importante, cuando hablo de alineación, es que los estudios de arquitectura tienen que saber dónde están en este espectro. Tienen que saber que si son commodity, tienen que apostar por la eficiencia. Y que si quieren ser rocket science o si quieren estar en problemas muy complejos, tienen que desarrollar un expertise. Que no se pueden hacer cohetes siendo muy eficiente. Hay que ser muy listo y hay que ser capaz de explorar muchas alternativas, ¿no? Entonces, en función de esto, las habilidades que debemos potenciar en la organización son diferentes. Aquí os traigo algunas, ¿no? Pero, por supuesto, cuando tenemos que ser eficientes, lo importante es tener las herramientas adecuadas, automatizar aquello que sea posible, no hacer overkill en las cosas que podamos resolver con productos de mercado, mientras que si estamos en la derecha del todo, pues lo importante es estar al día, controlar el estado del arte, tener habilidades para la investigación y para la innovación y para el desarrollo. Y en el medio, pues todo lo relacionado con gestión del conocimiento, mejores prácticas, analítica y control. Entonces, en función de dónde estemos y de las habilidades que estemos desarrollando en nuestro estudio, pues podemos elegir una herramienta de otras. Ahora bien, si yo os preguntase dónde creéis que está vuestro estudio, dónde creéis que está vuestra empresa, vuestra ingeniería, vuestra consultoría, dónde se ubica, probablemente hiciéramos una encuesta entre los muchos que somos hoy, probablemente recibiría una respuesta estadísticamente normal. Es decir, muchos de vosotros os reconoceríais entre procedimientos y experiencia en función de los años que llevéis. Algunos diríais que sois rocket science y algunos otros pues reconoceríais que os gustaría estar en otro sitio pero que estáis vendiendo mercancía, ¿no? Lo que es cierto es que si luego miramos lo que hacéis y lo que os pagan por ello y cómo vuestro cliente os ve, muy probablemente la curva tenga más este aspecto, ¿no? Es decir, la mayoría de nosotros, y yo muchas veces me incluyo, hacemos algo entre commodity y procedimientos. Esto es muy importante, ¿no? Porque la tecnología nos puede ayudar a ubicarnos allí donde queremos, ¿no? Pues vamos a ver las tecnologías, ¿no? Recopilando las habilidades de organización, pues si estamos hablando de herramientas, pues tecnologías en las que podéis invertir fundamentalmente pues son herramientas de producción, de BIM, de CAD, de visualización, herramientas para el control de la producción, herramientas para el control de los timesheets, para el control de las tareas, para llevar una contabilidad analítica de vuestros proyectos y saber cuánto tiempo os gastáis, cuántos recursos os gastáis en cada uno de ellos. Ese sería el caso adecuado cuando estéis a la izquierda del espectro, ¿no? Cuando seamos pues, commodity, y muchos lo somos, ¿eh? Conforme os movéis hacia la derecha puede ser interesante implantar automatización en procesos que tengáis más o menos definidos, definir workflows, definir flujos de trabajo que sean repetitivos en vuestros proyectos para agilizar mucho y para poder tener perfiles más juniors trabajando en problemas más complejos, ¿no? Y luego es importante también facilitar la comunicación y con independencia de dónde estemos, con independencia de los proyectos y para poder hacer cambios de contexto muy rápido, ¿no? Pues ahí una recomendación es siempre tener un Groupware, un chat, un Teams, algo que os pueda funcionar. Pero es esto, teniendo en cuenta dónde está vuestra organización. Conforme vamos más hacia la derecha, pues se puede implantar checklists de calidad, tener una intranet donde se recojan procedimientos, guías, lecciones aprendidas, tener unos procedimientos estándar implantados para la apertura, seguimiento, cierre, oferta de proyectos. Otras ideas es generar de manera regular guidelines, tener paneles de control para las métricas generales de los proyectos, intentando agregar al máximo, invertir más en automatización, en aquellas herramientas que más utilicemos, estar seguros de que estamos, digamos, aprovechando al máximo e limitando la intervención humana. Y por último, pues apostar por la programación y por generar bases de conocimiento, ¿no? Pero ya os digo, es decir, no tiene ningún sentido que si estamos en commodity, apostemos por la programación, porque a menos que tengamos un volumen suficiente, porque no nos lo van a pagar, ¿no? Entonces, hay muchos estudios, y Mayol es un ejemplo, que han tomado un liderazgo interno en la selección y en el desarrollo de tecnologías para dar servicio a sus proyectos, que muchas veces pueden estar en diferentes lugares del espectro. Un estudio de arquitectura grande, como Mayol, como muchos
Muchos otros pueden tener proyectos en los que son más commodity y proyectos en los que son mucho más de experiencia y de rocket science. Bueno, si vemos el proceso del proyecto, si sería el tercer marco, también es muy interesante entender que como arquitectos tenemos siempre el proyecto como base para desarrollar, nuestras implantaciones y para seleccionar y para utilizar la tecnología, ¿no? El proyecto empieza en una venta. Me pregunto cuántos de vosotros habéis invertido tiempo en seleccionar tecnologías para mejorar cómo vendéis, ¿no? Es decir, el marketing, la generación de leads. Bueno, pues ahí ahora repasamos las tecnologías, ¿no? Luego estarán los presupuestos. Es decir, cuando se hace una oferta, ¿en base a qué se hace? En base a unos recursos, en base a una experiencia, se marca un resultado esperado, unos márgenes esperados, después se planifica con los recursos que están realmente disponibles y a partir de ahí se ajusta el margen y después se lleva un seguimiento más o menos regular del margen obtenido en función del tiempo dedicado, los gastos que ha tenido el proyecto, la facturación que estamos teniendo, ¿no? Para tener claro los márgenes. Al final, un estudio de arquitectura es un negocio, tiene que ganar dinero, ¿no? Tiene que tener un margen pues, mínimamente positivo, si no, pues no es un negocio, ¿no? Es una ONG. Bueno, también está la contabilidad, muy importante, sobre todo en las empresas medianas y pequeñas que tienen problemas de tesorería, como suele ocurrir en nuestro sector. Entonces, tener una contabilidad analítica y financiera que vayan a la par y que casi en tiempo real nos puedan decir cómo está nuestra economía, nuestras cuentas, es muy, muy importante y está muy vinculado con los presupuestos. Obviamente, el elemento fundamental del proyecto es el proyecto en sí, ¿no? Es decir, una vez el proyecto arranca, se definen tareas, se define carga de trabajo y a partir de ahí pues, los equipos funcionan, ¿no? Para poder tener equipo, para poder tener proyecto y para poder ponerle precio al proyecto hay que tener un equipo que tendrá unos salarios, un equipo que tendrá unas habilidades y en función de eso armamos el grupo para poder resolver el proyecto. En ese equipo nos interesa tener controladas las capacidades y su disponibilidad. Muchos de vosotros, sobre todo en empresas medianas y grandes, hay verdaderos problemas para dar respuesta a las necesidades de todos los proyectos a la vez y es un rompecabezas para conseguir que la carga de trabajo esté asegurada, ¿no? Luego, por último, cuando el proyecto se completa, se convierte en una referencia. La referencia incluye conocimiento, incluye currículum, incluye fichas y todo esto se utiliza para poder reconectar con las ventas, ¿no? Bueno, pues ahí veis algunas de las tecnologías que pueden ser interesantes considerar para uno u otro caso, ¿no? En ventas, pues por supuesto la implantación de un CRM, un Customer Relationship Manager o Management, que nos sirva para llevar el control de las relaciones, de los contratos, de las oportunidades, de las ofertas, las peticiones, las interacciones con nuestros clientes. También es muy interesante en un mundo de venta de negocio a negocio, como es la mayoría del caso de los arquitectos, en el que no vendemos, bueno, si acaso a algunos particulares, ¿no? Pero hay muchos de nosotros que trabajamos dando servicio a otras empresas. Bueno, pues las interacciones en redes sociales pueden estar muy monitorizadas, muy pensadas, muy diseñadas y también muy automatizadas. Otra tecnología que puede ser interesante es la gestión de contratos. Un contrato puede ser un dolor, toda la parte de firmas, la parte de compliance, todo eso hay herramientas que nos pueden ayudar a automatizarlo y a agilizarlo muchísimo. En la parte de presupuestos, pues por supuesto, la implantación de los enormes ERP, los Enterprise Resource Planners, las herramientas para gestión, para planificación empresarial, donde se integra toda la información necesaria para el control económico, pero bueno, también hay herramientas más ad hoc, como herramientas de gestión de costes o dashboards para controlar la solvencia y la rentabilidad de los proyectos. Algo similar ocurre en contabilidad. En equipo hay herramientas especiales de planificación, para la asignación de recursos, para el control de tiempos. Y luego en proyectos, pues bueno, entiendo que muchos de vosotros estáis acostumbrados a trabajar con herramientas de gestión de tareas, de gestión de tiempos, de comunicación, de intercambio de documentación. ¿Vale? Todo esto al final complementado con las sabidas herramientas de producción a las que no voy a entrar, como el PIM y las plataformas de datos, como los Common Data Environment, D360, ProjectSite, las que pues muchos de vosotros estáis ya acostumbrados a utilizar, ¿no? En definitiva, el proyecto es una herramienta o es un caballo fundamental para implantar tecnología más allá de la producción. Y los estudios que la integran adecuadamente tienen una visión que amplía y que digamos, no se queda en el BIM o en el CAD o en la edición de imágenes, sino que extiende la preocupación por la tecnología mucho más allá del propio diseño, ¿no? Muy bien, eso en cuanto a los tres marcos que os decía, ¿no? El marco de aprendizaje, la alineación en servicios y el proyecto como ciclo de vida para la aplicación de tecnologías.
Ahora quisiera comentar 3 herramientas importantes para una hipotética selección, ¿no? Que tengáis 3 criterios adicionales para seleccionar y para desarrollar herramientas. La primera es el concepto de aplicaciones sueltas, aplicaciones standalone contra el monolito, contra la plataforma. Es decir, hoy en día con Internet es muy fácil encontrar aplicaciones muy buenas, muy específicas para resolver muy bien una tarea. Eso puede funcionar muy bien cuando somos un equipo pequeño, pero cuando nuestro equipo tiene cierta escala, en la medida en que nos interese conectar la información, supone un reto. Es decir, una herramienta, pues yo que sé, aquí estoy dibujando, pues tenemos WordPress para la web, Google Calendar para las citas y los recordatorios, tenemos Fleetio para la gestión de flotas, DocuSign para la firma de contratos, Salesforce para el CRM. Todas estas herramientas tienen sus contratos, tienen su suscripción, tienen sus modelos de datos y en una empresa mediana o grande ya supone un reto hacer que la información entre ellas circule. Por contra, nos aseguran que, digamos, nos permiten elegir la mejor herramienta para cada caso, a sabiendas de que podemos perder cierta integridad o cierta consistencia al mover datos de un sitio a otro, porque la cita no es la cita que hago en Google Calendar, no está sincronizada o hay que sincronizarla manualmente de alguna forma con los datos de contacto del cliente en Salesforce, ¿no? Por ejemplo. Frente a esto existe el modelo de monolito, que es una aplicación que a base de módulos, pero pues bajo un mismo paraguas, me ofrece hacer de todo. Me ofrece, digamos, todas las funcionalidades que pueda necesitar, aunque probablemente no sea la mejor en ninguna de ellas. Entonces aquí lo que prima es la integración, la compatibilidad, la conexión de los datos por encima de la funcionalidad concreta en un aspecto. Habría un tercer modelo, que es el modelo plataforma, al cual cada vez más aplicaciones se mueven, en el que se le da al usuario las herramientas para que desarrolle sus propias conexiones o sus propias aplicaciones encima de una infraestructura preexistente. Sería el caso, por ejemplo, de Forge con BIM360, donde pues, Autodesk nos presenta o nos da algunas herramientas determinadas, pero además nos da la posibilidad de completarlas o de acabarlas a nuestro gusto, desarrollándolas nosotros, ¿no? Entonces, tendréis que elegir uno de los 3 modelos, o al menos tener un plan hacia cuál va a ir vuestra empresa en cada tipo de tecnología. Si, por ejemplo, tecnologías de diseño, pues si vais al modelo de apps, pues tendréis que usar Revit para una cosa, Rhino para otra, Tekla para otra, Navis para otra, pero si vais a un modelo de monolito, pues probablemente tendréis que buscar una plataforma, no sé, tipo 3D Experience, donde tengáis todas las aplicaciones en un único lugar, ¿no? Esto es importante porque el sobrecoste de las integraciones es algo que rara vez tenemos en cuenta y es muy considerable. El coste de conectar aplicaciones entre sí es muy considerable. En cambio, las aplicaciones monolito son, por definición, son peores, son son peores en la función concreta, pero la ganancia está en la integración. Otra herramienta que os traigo es un framework o una especie como de guía para selección de tecnología. Muchas veces uno compra herramientas, compra licencias sin haber pensado muy bien, haber hecho bien un proceso que le hubiera ahorrado disgustos y quizá también algo de dinero, ¿no? El proceso que os propongo está basado en que escribáis las historias de uso de vuestro equipo, es decir, qué queréis conseguir con las herramientas, cuáles son las fallas que tenéis, las deficiencias que tenéis, y a partir de ahí defináis cuál es el valor para vuestro negocio o para vuestro equipo. Mientras haya valor en uno de los 2 lados es suficiente. Una vez escritas esas historias, es importante que estén escritas, deberíais estudiar las funcionalidades que queréis, que derivan de ella, y no al revés. O sea, no empecéis pensando en funcionalidades, sino empezad pensando en historias, en cómo queréis resolver la vida o mejorar la vida de vuestro equipo. A partir de ahí, definid funcionalidades. Bueno, pues necesito poder guardar documentos. ¿Y esa funcionalidad cómo es? ¿Es una funcionalidad necesaria? ¿Es valiosa o es interesante? Es un nice to have, ¿no? En función de esas tres variables, tendréis que hacer una tabla o un comparativo de las diferentes opciones que podáis estudiar. A partir de ahí, elaborad una lista larga. Hay diferentes fuentes para encontrar. Quora o grupos de LinkedIn es una buena fuente para encontrar alternativas para el software que estéis buscando. Atreveos a preguntar. En Google no está todo, hay mucho conocimiento en la mente de los profesionales que quizá podéis encontrar en alguno de estos foros. Una vez tengáis la lista larga de potenciales opciones, es importante, y es una recomendación muy fuerte que os hago, de que hagáis demos con ellos, pero demos en las que vosotros tengáis el control. En las que, bien porque les deis un guión, un script antes, o bien porque les vayáis guiando paso a paso en lo que queréis hacer,
les evaluéis si realmente la herramienta se ajusta a lo que necesitáis. Es el vendedor del software el que tiene que tener cuidado en estos casos, ¿no? Porque si no, lo que van a hacer es contaros las maravillas de su producto y os vais a quedar con la duda de si realmente resuelve la historia hasta que lo hayáis comprado y os deis cuenta a la larga que no funciona. Una vez hayáis hecho las demos, podéis hacer un benchmark, pero siempre y cuando las funcionalidades hubiesen estado definidas con anterioridad, y a partir de ahí hacer una lista corta. Y luego, esto es un proceso de venta. A vosotros, cuando hacéis una propuesta para hacer un proyecto o un concurso, el cliente os aprieta, os negocia, entráis en una disputa para conseguir los mejores honorarios y los mejores servicios. Bueno, pues aquí debería ser lo mismo. Vosotros, a la hora de comprar software, deberíais hacer lo mismo, haciendo una negociación en la que el precio sea un elemento importante, pero también la forma en la que se va a desplegar la tecnología y qué servicios asociados vais a conseguir de la empresa. Y a partir de ahí, pues ya estaréis en una posición muy buena para hacer la selección. Mi recomendación es que, si queréis, tomar un pantallazo de esto y lo apliquéis en vuestros proyectos, porque es muy, muy relevante y puede ahorrar mucho dinero en vuestra inversión. Y luego, la última herramienta que os traigo, ya esta es mi penúltima diapositiva, es una herramienta muy sencilla de gestión del cambio. Nos hemos dado cuenta que gestionar el cambio es algo que a los arquitectos nunca nos han enseñado a hacerlo, aunque estamos constantemente provocando el cambio en nuestro entorno, y hace un tiempo nos pareció interesante desarrollar un modelo de gestión del cambio basado, que entienda la organización, aquella que tiene que implantar tecnología, como un edificio. Y a partir de ahí, bueno, pues tenemos estas 10 etapas de la gestión del cambio, en la que lo primero que haríamos cuando hemos de hacer la reforma de un edificio es tomar medidas, escanear, levantar el edificio para ver para ver las dimensiones que tiene. Pues aquí lo mismo, hay que escanear la organización. A partir de ahí hay que demoler aquello que no queremos, hay que emitir una orden de demolición. Y aquí es muy importante que los líderes de los estudios, los directores, las directoras, los fundadores, escriban un mandato de implantación de la tecnología. Escriban cuáles son las motivaciones, cuáles son los riesgos, qué pasa si no se consigue el cambio y cuáles son los recursos que se van a invertir. Y a partir de aquí, pues se parece mucho a la construcción de un edificio. Hay que poner unos cimientos, establecer un equipo, dar una estructura mínima a todo para que soporte el resto de la implementación, pensar sobre los procesos y las conexiones con los diferentes departamentos y datos que hay, trabajar por etapas, por niveles, poco a poco, aprovechando los proyectos como esa herramienta, ese caballo de batalla para la implantación. Tener una actitud proactiva a la hora de comunicar por qué estamos haciendo este cambio, tanto con el cliente como con los colaboradores, que entiendan por qué estamos implantando una nueva tecnología, por qué estamos implantando Revit o por qué estamos implantando un ERP y por qué quizá estamos siendo lentos en algunos momentos, que entiendan que eso nos va a hacer mejores y poder darles un mejor servicio. Hay que cuidar mucho a los ocupantes, a los miembros del equipo. En un estudio es fundamental, ¿no? El equipo es lo principal, pues hay que cuidarles mucho, darles formación, darles cuidado, mantenerles informados, explicarles aquello que sabemos y aquello que no sabemos. No renunciar a medios auxiliares, es decir, un edificio a la hora de construirlo necesita una grúa, necesita unos andamios, necesita unos encofrados. Pues a la hora de hacer el cambio podemos apoyarnos en otras empresas, podemos apoyarnos en socios, podemos apoyarnos en consultores, podemos apoyarnos en los vendedores de software para que nos ayuden a implantar ese cambio. Y sobre todo al final hacer el as-build bien, ¿no? Solidificar el cambio, que quede claro lo que hemos conseguido, que quede claro los nuevos procesos, que estén documentados, que estén disponibles para nuestro equipo y para el equipo que vaya a venir. Pero resumiendo, para ya cerrar y no pasarme y poder hacer algo de preguntas con vosotros o de conversación con vosotros y con Sara, mi resumen es que la tecnología es una palanca fundamental para capturar aprendizaje. Es decir, las herramientas, si somos capaces de desarrollarlas y adaptarlas, son la mejor forma para capturar nuestro conocimiento implícito. Si yo desarrollo un proceso en base a lo que he aprendido en multitud de proyectos, ese proceso captura mi conocimiento y lo estoy poniendo a disposición del resto de mi equipo. Si yo desarrollo una automatización que chequea mi proyecto en base a unas reglas que yo he aprendido con los años, estoy capturando de una forma muy, muy potente el conocimiento que he adquirido y poniéndolo a disposición de mi equipo. La tecnología también tiene que estar alineada con nuestro modelo de servicios. No sirve de nada ser una empresa que funciona en base a coste, a precio, y obsesionarnos con tecnologías que son más propias de Rocket Science. Del mismo modo, cuando uno está en Rocket Science, no hay que obsesionarse con ser ultra eficientes, porque estamos en un lugar de asimetrías, ¿no? En la que un pequeño error nos puede llevar a descubrir algo súper valioso, aún no habiendo seguido los procedimientos, ¿no? Y por último, la tecnología debe alinearse con el ciclo de vida de nuestros proyectos. Debemos mirar más allá del diseño, más allá del PIB. Hay lugar para la tecnología
en muchos más lugares que la producción, aunque la producción del proyecto sea lo que más nos guste y lo que más nos importe como arquitectos. Pero como estudio de arquitectura, todo lo demás también es importante. Y nada más, os dejo aquí mi contacto, me podéis contactar por LinkedIn y supongo que tendréis alguna pregunta o alguna duda o alguna metáfora, o sea, alguna anécdota que queréis compartir. Mil gracias, Roberto. Nos ha gustado muchísimo el enfoque que le has dado porque hemos hablado de tecnología mucho más allá del proceso productivo, que es lo que casi siempre se escucha. Y bueno, muchas gracias también porque tú y tu equipo formasteis parte de nuestro proceso de transformación digital hace años. Así que estamos muy agradecidos por eso. También gracias a vosotros estamos donde estamos hoy. Y bueno, aprovechar la ocasión para presentaros también al equipo TID de Mayol Arquitectos, que es el equipo de tecnología e innovación digital, que es precisamente quien lidera los procesos de transformación digital dentro y fuera de la oficina, ya que también ofrecemos servicios de consultoría. Y bueno, vamos a arrancar con la sesión de preguntas y respuestas. Antes de nada, quiero arrancar con una que tengo yo para ti, y es, más allá de la tecnología, cómo gestionar el equipo humano. Cómo evitar las barreras y cómo hacer que tu equipo se una a la transformación digital, que suele ser precisamente la parte de la gestión humana el mayor reto de este tipo de implementaciones. Bueno, yo no tengo una fórmula mágica porque personas hay de muchos tipos y grupos de personas pues infinitos, ¿no? Pero sí que hay cosas que nos funcionan muy bien. Uno es ser transparentes en las razones para el cambio, ser transparentes en los riesgos, en explicar qué es lo que nos va a doler, es decir, qué es lo que no tenemos claro y qué es lo que probablemente puede pasar que nos haga daño, que nos resulte difícil. Eso genera confianza en el equipo porque siente que no le estás vendiendo una moto, no le estás engañando de entrada para conseguir su compromiso y su aprobación, ¿no? Así Me es. gusta mucho por la formación. Es decir, yo siempre digo que cuando alguien no consigue hacer algo es o bien porque no sabe o no está motivado. Es decir, la motivación se puede trabajar de muchas maneras, pero la capacitación es algo bastante fácil de entender, ¿no? Es decir, que hay que dar formación reglada, también mucha formación de manos a la obra, ¿no? A aplicar. Pero hay que tener tiempo para eso. Los líderes de los proyectos tienen que entender que mientras se implanta la tecnología o un cambio, la gente está fuera de su zona de confort, la gente no trabaja digamos, de manera intuitiva o de manera innata, sino que tiene que pensar mucho lo que hace y eso nos hace mucho más lentos, ¿no? Pero eso se adquiere, eso se acaba adquiriendo con tiempo y con práctica. Entonces, yo diría que un compromiso grande del top management en la empresa es importante y un compromiso que no haga dudar, ¿no? Que esté por escrito, que explique bien los recursos, que explique bien las inversiones y sobre todo que mida el éxito, ¿no? Que ponga una medida al éxito. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque además el punto de la transparencia es inherente no solo a una transformación tecnológica, sino a cualquier tipo de transformación organizacional para asegurar la confianza del equipo. Abro entonces, ahora sí, la ronda de preguntas y respuestas. La primera, ¿cuál es el reto principal para aplicar o implementar la tecnología? Bueno, yo creo que es el equipo, ¿no? O sea, el equipo es lo más difícil, porque sobre todo en estudios de arquitectura donde nuestro mayor valor es la gente. O sea, es la gente y lo que la Así gente es. hace. Entonces, no es ni la compra de software, ni las integraciones, ni acertar con las herramientas, es el equipo. O sea, ese es el mayor reto. Y creo que las implantaciones tienen que estar centradas, girar alrededor del equipo. Así mismo, estoy totalmente de acuerdo, capital humano. ¿Qué pasa si uno invierte en tecnología que no corresponde? ¿Qué pasa? Pues que te frustras. Que si tú inviertes mucho tiempo en un ERP o en un CRM o en un BIM, pero estás haciendo proyectos que claramente los deberías estar haciendo en AutoCAD, pues te frustras de partida doble, ¿no? Estás haciendo proyectos para los cuales no estás preparado y a la vez estás invirtiendo tiempo en formarte en algo que no estás utilizando. Entonces hay una desalineación ahí muy importante. Entonces es importante que los gestores de los estudios sean conscientes de dónde están y no solo de dónde quieren estar, sino también de dónde están, ¿no? Dónde se ubican. Porque si no, su equipo se va a frustrar. Y bueno, ya sabemos lo que pasa. La gente que se frustra, se quema, muchas veces se va a otros estudios donde les den la oportunidad de aplicar eso. Así es. Muy al hilo de la charla de hoy también quería invitaros a la ponencia que tendremos mañana de la mano de Mónica Fernández, porque es precisamente acerca de la transformación digital que nosotros hemos tenido. Más que transformación es una evolución, porque la transformación digital en realidad empezó hace muchos años y es precisamente la integración entre diferentes herramientas digitales el que se ha convertido en el reto principal de la oficina y que de un año a esta parte
hemos tenido un cambio súper significativo y que os presentaremos mañana como caso de éxito, porque está muy alineado con lo que ha conversado Roberto en la charla de hoy. Paso a la siguiente pregunta. ¿Cómo se reparte la inversión entre tecnología de diseño y tecnologías de gestión? Bueno, esta pregunta es complicada. O sea, como diseñadores o como técnicos tenemos vemos muy claro la inversión en las herramientas que nos sirven para hacer nuestro trabajo. Pero la inversión en herramientas que nos sirven para ser una empresa o para ser un estudio competente que pueda reutilizar el conocimiento, que pueda ofertar y tener unas instalaciones adecuadas, nos parece como algo secundario, ¿no? Yo he visto de todo, o sea, en mi experiencia he visto empresas que no invierten nada en tecnología que no sea tecnología de diseño, y otras empresas que están constantemente, o sea, que digamos que están al 50% invirtiendo entre tecnología de diseño y tecnología de gestión o tecnología de gestión del conocimiento, tecnología de comunicación. Pero aquí insisto, es decir, o sea, el foco creo que debemos poner en los estudios está en nuestra capacidad para capturar, atesorar y reutilizar conocimiento. Cualquier otra cosa que hagamos nos acerca a ser reemplazados, exagero un poco, ¿no? Pero ser reemplazados por robots, ¿no? Entonces, las herramientas de diseño que tenemos hoy en día no están muy pensadas para reutilizar información. No sé si estáis de acuerdo conmigo, ¿no? Pero es muy difícil reutilizar información de un modelo de Revit de un proyecto a otro proyecto. O sea, las familias, por ejemplo, hablando de Muy familias, difícil. bien hechas, las plantillas tienen que estar bien hechas, o sea, es muy complejo, ¿no? Entonces, creo que hace falta un poco más de foco ahí, ¿no? En mi experiencia, volviendo a la respuesta a tu pregunta, diría que hay entre 0-100, ¿no? A favor de la tecnología de diseño y 50-50. Yo creo que algo sano está en torno al 60-40, ¿no? 60 a favor de tecnología, 40 al resto de tecnologías. Definitivamente, para que exista un balance. Muy en relación a tu pregunta, Alfredo Zapata nos habla precisamente de esta lucha entre la creatividad y la robotización, que cómo se logra que exista un balance entre todas estas herramientas de diseño automatizado sin perder el pensamiento creativo de los diseñadores en una oficina de arquitectura. Bueno, creo que cada arquitecto tendría una respuesta para esto. Cada arquitecto que gestione proyectos tendrá una respuesta, ¿no? Es decir, creo que primero hay que ver el valor que aportamos dibujando aseos, ¿no? Es decir, ¿cuál es el valor de un arquitecto dibujando un aseo? Pues puede ser valioso, pero ¿cuál es el valor de un arquitecto dibujando tramas en un plan, ¿no? Poniendo cotas, ¿no? En un plan. Bueno, pues probablemente, o sea, lo que yo aquí respondería es que para todo aquello que podamos tener un procedimiento, un proceso, no sé si nos podemos permitir no usarlo, y para todo lo demás, creatividad al máximo. Entonces, yo no creo que los arquitectos nos vayamos a convertir en robots, afortunadamente. O sea, hay bastantes partes de nuestro trabajo que son muy difíciles de automatizar, pero nos empeñamos, no sé por qué, en hacer las cosas que se pueden automatizar. O sea, estamos como empeñados, ¿no? En hacer cosas partes de nuestro trabajo, en hacer tareas que realmente se pueden automatizar. Entonces, yo, Alfredo, no me preocuparía, pero sí que estaría vigilante de intentar agilizar y automatizar al máximo para que eso te libere, te deje tiempo, no para irte a tu casa o estar con tu familia, que eso ya creo que está olvidado, pero sí para hacer otros proyectos que sean más interesantes, ¿no? Entonces, creo que la creatividad no está en peligro. Lo que está en peligro es el arquitecto como especie, ¿no? Como especie que se pasa el día haciendo tareas que serán reemplazadas por las máquinas. Sí, definitivamente. Y bueno, yo creo que al final la tecnología lo que nos ayuda también es a prestar atención a lo que realmente importa y a crear valor, enfocarlos en las tareas que realmente crean valor para nuestros clientes y dejar de lado las tareas repetitivas de producción que realmente, como tú dices, no generan valor. Un arquitecto dibujándose, como bien has puesto el ejemplo, no es precisamente lo más valioso para una organización, y creo que se trata de encontrar ese balance, ¿no? Y bueno, también dependerá mucho de los perfiles. Hay perfiles mucho más enfocados en la parte creativa, otros más en la parte tecnológica, y al final se trata de una colaboración conjunta para lograr un equipo y un resultado completo a todos los niveles. Tenemos una pregunta de Elvia Bertuz. Hola, Elvia, ¿cómo estás? ¿Cuál ha sido tu experiencia en la implementación de estudios de arquitectura pequeños? ¿Existen alternativas rentables para este tipo de empresas?
Esto me imagino que viene al hilo de, bueno, el tema del coste de la tecnología, que si bien es cierto que cada vez está más democratizada porque los precios son cada vez más razonables, no es como al principio, pues sigue siendo al final una inversión importante, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Sara, salvo en que en algunas licencias que me parecen exorbitantes, ¿no? Es decir, el valor que le extraemos a ciertas herramientas que cuestan 10 euros al mes y lo que nos cuestan otras herramientas, que estamos hablando de 300 veces eso, ¿no? O 100 veces eso al mes, ¿no? Yo sí tengo experiencia en implantaciones en estudios pequeños y además son muy agradecidos porque la componente de red, ¿no? Es decir, el número de conexiones que tienes que solventar es mucho más pequeño que en un estudio pues, de 200 o 300 personas, ¿no? Y yo diría que los estudios pequeños que se lo toman en serio y que factorizan en sus costes el coste de la tecnología, es decir, que no lo dan como un extra, ¿no? O como algo que pueden conseguir de manera ilegal o, digamos, dudosa como mínimo, son estudios que lo acaban implantando muy bien, o sea, además con mucha solidez. Entonces, te diría que tenemos la experiencia de la implantación en mayor, te diría que hay estudios más pequeños que lo hacen mucho peor, pero hay estudios más pequeños que lo hicieron mucho más fácil que lo tuvimos en mayor, ¿no? Entonces, creo que ahí el tamaño casi diría que es algo bueno, siempre y cuando Sí, los porque, costes se tengan en cuenta, porque la tecnología es claro, barata, pero no es gratuita, o sea, tiene un coste. y definitivamente que tendría que ser un proceso muchísimo más ágil. Tenemos una pregunta de Daniel Herrera. Hola, Dani. ¿Cómo mantener el ritmo de una empresa con tanto avance tecnológico día a día y sus mejoras? Bueno, esta pregunta yo la entiendo porque es un reto que se nos presenta a nosotros mismos en nuestro día a día y es cómo compatibilizar pues, la formación continua en herramientas tecnológicas que hagan nuestro trabajo diario más fluido y sencillo con pues, la actividad o el ritmo frenético del día a día como arquitectos. Bueno, pues hay muchas opciones en esto. Una opción es reservar un pequeño grupo dentro de la organización para que esté al día y que luego eso permee dentro digamos, al resto de equipos, ¿no? Otra opción Qué bueno. es buscar momentos concretos para ponernos al día. Es decir, bueno, pues ahora estamos en momentos de explorar y entonces es cuando tenemos que estudiar la tecnología y luego y la organización tiene que ser consciente, pero puede haber otros momentos en los que estamos mejorando, ¿no? Es decir, lo que no suele funcionar es intentar crecer y a la vez explorar, ¿no? Hacer scale up y a la vez incrementar nuestras habilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque somos personas, o sea, tenemos nuestros sesgos, tenemos nuestro ancho de banda mental, ¿no? Entonces es muy difícil aprender muy bien y a la vez aplicar muy bien lo que estamos aprendiendo, ¿no? Hay gente que se le da mejor, a mí no se me da bien, ¿no? Entonces, una estrategia de la organización puede ser definir periodos en los que va a estar implantando sin preevaluar y luego, pero siempre llegando a periodos en los que va a reevaluar y va a buscar tecnología. Y luego, bueno, hay otras alternativas como, por ejemplo, embeber totalmente la tecnología como una parte de la propuesta de valor. Cuando la tecnología es parte de tu propuesta de valor, ya no lo ves como un problema estar al día, sino lo ves como algo necesario, fundamental y además que es muy divertido hacerlo. Entonces ahí las Así empresas que estaban en el extremo de la derecha del espectro que os ponía justo al principio, las que es. integraban, están siempre al día. ¿Por qué? Porque es parte de su propuesta de valor. O sea, es algo que tienen que hacer, que es connatural a lo que ellos proponen al mercado. Sí, definitivamente que hoy más que nunca, también a raíz de la pandemia, tenemos que estar capacitados de estar en constante transformación y no quedarnos anclados a una herramienta en específico porque realmente la tecnología evoluciona a una velocidad tan rápida que para cuando terminas de aprender a utilizar una herramienta ya estás evolucionando a otra distinta. Entonces, bueno, yo creo que al final se trata de mantenerse activo y de entender que esa va a ser la realidad a partir de ahora, estar en transformación constante en la tecnología, pero también en muchos otros ámbitos de la vida. Otra pregunta, ¿cuál sería el líder para esta gestión del cambio? ¿La figura del BIM manager es absorbida o un gestor de información debe ser el líder? Yo creo Esta que es una pregunta más de organigrama. el líder yo creo que tiene que ser el jefe o la jefa, siempre. O sea, el cambio que no tenga como mínimo el sponsor, ¿no? del líder es un problema. Y depende un poco también de la organización. Si la organización está muy orientada a proyectos, los gestores de los cambios creo que tienen que ser el gestor del proyecto, ¿no? Y que hay que usar el proyecto como herramienta de cambio. Si nos centramos en la implantación de tecnologías BIM,
pues el BIM Manager puede ser una figura fundamental. Pero yo no creo que el líder del cambio tenga que ser el BIM Manager. O sea, creo que responde más a una idea de que el BIM es algo aparte, ¿no? Es algo como que es como un anexo, un añadido a la manera en la que trabaja el proyecto. A mí me gustaría que el líder del cambio fuese el arquitecto, jefe del proyecto o la responsable de un departamento, ¿no? Creo que es mejor si no se separa. Puede delegarlo, y es mejor delegarlo en personas con habilidades sociales, con capacidad de síntesis, con capacidad de comunicación. Es muy importante, ¿no? Si el BIM Manager es esa persona, fantástico. Pero creo que el liderazgo aquí tiene que estar en la parte alta de la tabla. Sí, estoy totalmente de acuerdo y de hecho la propia forma de trabajar con estas herramientas tecnológicas también lleva a un esquema organizacional no tan jerárquico y más matricial, pero definitivamente que también pienso que la persona que lidera la transformación digital en las organizaciones no necesariamente tiene que ser una persona que controle a nivel productivo las herramientas, sino que lo entienda desde un punto de vista mucho más holístico y teniendo en cuenta todas las ramas de la organización y no solamente la productiva. También precisamente por la parte de la integración. Sobre todo en función de dónde esté la organización, si la organización integra la tecnología como parte de su propuesta de negocio, o sea, de su propuesta de valor, la persona que lidera la tecnología tiene que saber de negocio. Si en cambio la tecnología es utilizada como una herramienta, como algo, pero independiente de la propuesta de valor, entonces da un poco más igual. Pero si es parte de la propuesta de negocio, el liderazgo tiene que estar en negocio. Perfecto. Otra pregunta por aquí. ¿Crees que los estudios de arquitectura se pueden disolver y trabajar desde casa? Bueno, aquí aparte de un componente tecnológico, creo que tenemos uno humano, que también se ha conversado en las charlas que hemos tenido a primera hora de la mano del equipo de interiores, por la necesidad que tenemos como seres sociales de interactuar unos con otros, ¿no? Sí, o sea, yo tengo una respuesta clarísima para esta pregunta, me parece muy buena, y es que creo que no. O sea, de hecho, por favor, no. Es decir, los estudios de arquitectura... Sí, es. Creo que estamos confundiendo el teletrabajo y la posibilidad de ser freelancers estamos olvidando las grandes ventajas que tiene la organización, ¿no? En empresas, la especialización, el compartir recursos, el agrupar esfuerzos. Eso, hay ejemplos cooperativos y hay ejemplos de agrupaciones y de asociaciones puntuales o temporales de especialistas, pero... Claro, estamos viendo la muestra es muy pequeña comparado con el éxito que ha habido en las organizaciones. Entonces, no pensemos que porque una organización funcione mal, y probablemente hayamos tenido la mala suerte de estar en una organización que funcionaba mal, la única alternativa viable es montárnoslo por nuestra cuenta y colaborar. Entonces, yo creo que no, o sea, no es que no crea, estoy convencido de que no se van a disolver los estudios de arquitectura, pero tenemos que hacer algo los arquitectos para que funcionen mejor, ¿no? Para que no haya gente que diga, no es importante estudiar, no es importante tener una empresa, no es importante formarse, no, lo importante es la experiencia. Sí, es importante la experiencia, pero también es importante la organización, también es importante la tecnología, también es importante la inversión que hagamos, ¿no? Definitivamente, creo que a nivel de posibilidades tecnológicas para hacerlo existen todas, pero no es una cuestión tecnológica sino humana y la sinergia al final que se crea con la presencia física entre colaboradores, incluso cliente, o sea, el arquitecto con el cliente no se puede sustituir por ninguna herramienta digital. Vamos a ir con la última pregunta porque nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, voy a aprovechar para decirte que nos están preguntando acerca de los nombres de las startups que has presentado al principio, si nos lo puedes escribir por el chat para que los asistentes las tengan escritas perfecto. Y bueno, voy leyendo la última pregunta. ¿Hasta qué punto la existencia de un mandato o normativa BIM a nivel gubernamental podría ser un motor de cambio para la tecnología en la industria de la construcción? Bueno, definitivamente esta pregunta es importante porque habla del marco legal eh, que engloba la transformación tecnológica también de un país, ¿no? Sí. Yo creo que es importante que haya un marco. Creo que cuando hay un marco probablemente los gobiernos ya van tarde, es decir, ya hay en el tejido industrial ya hay expertise, ya hay madurez, al menos en el tejido industrial medio y alto. Pero creo que es más importante el Estado o el gobierno como comprador. Es decir, si el gobierno no solo hace unos requisitos, sino que además exige en sus proyectos y moviliza recursos comprando construcción y comprando diseño que sea de esa forma, entonces sí que realmente va a haber un poder, va a ser un motor importante, ¿no?
Entonces creo que o sea, que no es solo que haya un mandato, sino que tiene que haber que la compra que haga el Estado o el gobierno tiene que ir en esa línea. Aunque yo, sinceramente, no soy un gran... o sea, no tengo grandes esperanzas en el poder de todos los estados como herramienta de cambio. Es decir, el cambio es algo que fundamentalmente tiene que ser algo interno, ¿no? Intrínseco, o sea, íntimo, ¿no? Entonces no deberíamos esperar a que porque el gobierno nos lo dice pegar el cambio, ¿no? Es decir, estos cambios creo que hay suficientes motivaciones, suficientes razones para acometerlos, más allá de que el gobierno o el Estado o un cliente nos lo pida. Definitivamente. Yo creo que además el impulso tiene que venir de la mano de la empresa privada y también sea la empresa privada la que empuje a que esto ocurra a nivel gubernamental. Pues nada, eso ha sido todo, Roberto. Infinitas gracias por tu ponencia, que ha sido súper interesante. Gracias también por escribir los nombres de los startups. Para aquellos que habéis hecho la pregunta, Roberto los ha escrito por el chat, así que podéis conseguir allí la información. Nada, muchísimas gracias de nuevo. Ojalá podamos seguir colaborando mucho tiempo, porque de verdad que habéis tenido un papel muy importante en nuestra transformación también. Un placer. Gracias, Sara. Gracias a todos. Gracias, Roberto.